Hola a todos. ¡Holi! Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os voy a hablar de un tema que seguro que no habéis oído hablar nunca. La biodescodificación. Bueno, pues vamos a ello, es que este tema me encanta, porque además me estoy formando en biodescodificación y me sentía en la necesidad, en la obligación y en el valor moral de acercaros lo que es esto. ¿Qué es la biodescodificación? Se podría decir o también se define como biomedicina. Es una medicina biológica que no se vale únicamente de medicamentos químicos para cortar los síntomas, sino que trata de averiguar la raíz de un problema, de una enfermedad, de una dolencia y sanar ese problema desde la raíz. Diríamos que en el 100% de los casos la raíz de nuestras enfermedades es psicológica, es decir, cuando caemos enfermos lo que nos avisa, por así decirlo, es nuestro físico, pero lo que está realmente dañado es el alma, así, tal y como suena. Siempre hemos oído, y ahora cada vez más, que el estrés nos causa un montón de problemas: ansiedad, caída del pelo, depresiones, déficit de atención, y esto te lo dicen los propios médicos, es decir, tú vas a la consulta con algo que te pasa y te dicen: está usted sometido a mucho estrés, tiene que relajarse y bajar los niveles de estrés. Muy bien, paso adelante para los médicos. Bien, pero es que no solo el estrés nos causa este tipo de problema. El estrés tan solo es una situación. Digamos que el estrés es una palabra comodín que utilizamos casi para todo. Se nos presenta una situación externa que nos puede causar miedo, ansiedad, dolor, decepción, nos puede hacer sentirnos perdidos, y a eso le llamamos situación de estrés. Estrés es una palabra comodín y el estrés enmascara muchos sentimientos y sensaciones que sufre nuestro cuerpo. La biodescodificación trata de desentrañar todos estos sentimientos y emociones, estos acontecimientos que realmente marcan nuestra vida, no porque a lo mejor sean súper dolorosos, súper importantes. Es decir, la biodescodificación no mira el acontecimiento en sí, sino cómo lo ha vivido el paciente. Para mí puede suponer un problema grave que se vaya mi hermano de viaje, y para otra persona le parece una tontería. Pues situaciones como estas son las que vamos a intentar descifrar y desgranar con la biodescodificación. El ser humano es algo prodigioso y tiene una capacidad de memoria increíble. Ningún ordenador en el mundo puede superar lo que hace un ser humano. Un simple olor o un simple sabor puede traernos a la memoria recuerdos que teníamos prácticamente olvidados. Y es que las personas estamos regidas en más de un 98% por nuestro inconsciente. Y esto ya lo he dicho en más vídeos. El inconsciente es como la persona que hay detrás de un ordenador. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos ponemos en un ordenador a teclear, el ordenador sería la CPU y el que está mandando las órdenes al ordenador seríamos nosotros. Pues digamos que en nuestro cuerpo, en lo que es una persona, no solo es el cuerpo, el inconsciente es lo que rige el ordenador. El ordenador sería nuestro cerebro y la pantalla nuestro cuerpo. Y el teclado, pues los músculos, los órganos. No sé si el símil ha quedado claro. Vale, pues el inconsciente es el que va a aprender todas las tareas automáticas y se va a ocupar por defecto de ellas. Por ejemplo, el funcionamiento biológico de nuestros órganos. Nosotros no somos conscientes de que nuestro corazón late, nuestros riñones filtran, nuestro sistema linfático desintoxica, y así con todo lo que compone nuestro cuerpo, ya que no podemos hacer conscientemente estas tareas porque si no nuestro cerebro explotaría. Así que es el inconsciente el que se encarga de todo esto, y es ahí donde se almacena todo el aprendizaje, digamos, mecánico que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida, para que después lo pueda reproducir de manera automática. Siempre se dice que los niños aprenden mucho más deprisa que los adultos, y esto es porque ellos están más en contacto con su inconsciente. Todavía no están, digamos, incrustados en esta sociedad, en los problemas, en todo lo que nos incrustan y todo lo que nos imponen desde arriba y desde los medios de comunicación. Cuando pasa esto, el canal inconsciente-consciente se obstruye. Por eso parece que aprendemos o nos cuesta más aprender. Esto también podría explicar cómo las personas de países menos desarrollados aprenden más deprisa. Por ejemplo, los inmigrantes que vienen a España siempre decimos: ¡joder, qué rápido aprenden español! Seguramente esto sea porque vengan de sociedades menos avanzadas, y esto no es ningún insulto.
es pues que la tecnología ha llegado menos, digamos el desarrollo social está en una etapa anterior, etcétera. Entonces el canal inconsciente-consciente para ellos es más directo y es por ello que podrían aprender más rápido. Y es que todo lo que aprendemos por repetición, el inconsciente lo va a grabar para luego reproducirlo de manera automática, como estamos diciendo. Como el caso del lenguaje, cuando un bebé aprende por repetición porque mamá y papá les están diciendo palabras todo el rato, o como cuando aprendemos a conducir. Son cosas que pasados un corto periodo de tiempo las hacemos de manera automática. Vale, pues con todo esto os quería explicar cómo el inconsciente es un superente que rige un superordenador, que almacena todo lo que captan nuestros sentidos, aunque no seamos conscientes de ello, porque cuando miramos a la vida, a una persona, al entorno, por cuestiones meramente físicas, no podemos ser conscientes de todo lo que están captando nuestros ojos, nuestros oídos, no podemos procesar, digamos, tantos datos. Nada se olvida, todo se almacena. Si habéis visto la peli del revés, en inglés era Upside Down o algo así, Upside Down o bueno, del revés, ahí lo representan muy bien. Lo representan como miles y millones de estanterías con miles de millones de bolas que eran recuerdos, sensaciones, emociones y todo estaba almacenado. Pues bien, centrándonos otra vez en el tema de la biodescodificación, esta va a tratar de hallar la raíz emocional de nuestras enfermedades o nuestras dolencias. Es decir, se trata de hallar un porqué, el porqué de la causa. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy yo enfermo? ¿Por qué no está el de al lado enfermo si vive igual que yo? Esta raíz va a ser un conflicto emocional, un conflicto que yo vivo pero que el de al lado no. Para curarlo tendremos que tomar conciencia de dicho conflicto y asimilarlo. Cuanto mayor sea el conflicto vivido, más grave será la enfermedad. La biodescodificación se divide en 3 ramas. Una, nuestras vivencias. Acumulamos vivencias desde el minuto 1 en que nacemos. Absolutamente todo lo que nos pasa se queda grabado. Muchos recuerdos, y más si estos son dolorosos, van a quedar grabados en el inconsciente. Para nuestro inconsciente, para no saturar nuestra psique, bloqueará muchos recuerdos o los llevará a la zona del olvido, vamos a llamarla así. Pero absolutamente todo lo que vivimos se queda grabado. 2. El proyecto sentido. El proyecto sentido. Esto abarca desde el momento en que nuestros padres piensan en tener un hijo. Lo pueden hacer de manera inconsciente o de manera consciente. También abarca el momento de la concepción y los 9 meses de embarazo. Esta etapa de la vida de alguien va a ser crucial. Por un lado, ¿por qué nos quieren tener nuestros padres? Para hacer compañía a un hermanito, para que ellos no estén solos, para que alguien les pueda cuidar cuando sean mayores, para heredar un negocio, o como antiguamente se hacía, para hacerse cargo de una granja cuando ellos fueran mayores y no pudieran. Siempre hay una razón. Puede ser inconsciente, como os digo, y en la mayoría de los casos será inconsciente, pero siempre se tiene un bebé por una razón muy concreta. Esto afectará al bebé, pero no tiene por qué ser malo. Por otro lado, todo lo que viva, sienta y piense nuestra madre durante el embarazo va a formar parte de nosotros. Porque en esos momentos somos un solo ente biológico. No somos 2, somos 1. Es decir, madre-feto es 1, no son 2. Y el bebé escucha todo y siente todo tal y como lo hace la madre. Esto, por increíble que parezca, es así. Y esto se ha demostrado con millones de hipnosis. Por eso, cuando decidimos quedarnos embarazadas o simplemente ocurre, debemos ser muy conscientes de esta responsabilidad y sobre todo a nivel psicológico. Está muy bien cuidarse a nivel físico y todo esto, pero muchas veces descuidamos el factor psicológico, que es el que más impacto tiene, cuando debería ser al contrario. Todos los pensamientos positivos o negativos, sentimientos positivos, negativos, se impregnarán en tu bebé, así que le harán disfrutar o sufrir, y esto también le va a marcar. Y 3. El transgeneracional. Esto hace referencia a nuestras generaciones pasadas. Un problema, al igual que cualquier situación, debe tener su principio y su final. Si por ejemplo nuestro tatarabuelo vivió un conflicto, un enfrentamiento con su padre, una violación, algo fuerte que le marcó, y él no pudo superar en su etapa de vida este trauma, esta energía generada se transmutará en herencia biológica. Las células no solo son capaces de albergar memoria genética, sino que también albergan memoria biológica, puesto que son entes biológicos. Es decir, no solo son microchips
como los que tienen un ordenador, que no están vivos. Son entes biológicos, están vivos y almacenan también carga biológica, sentimientos, emociones, energías. Ocurrirá que los descendientes de nuestro tatarabuelo somatizarán este problema. No lo hemos explicado antes, pero somatizar es expresar con el cuerpo algún problema que se nos ha quedado trabado en la mente. Es decir, lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa. Así que los descendientes de nuestro tatarabuelo puede que de repente tengan alguna enfermedad o algún problema y ellos no sepan por qué. O simplemente nazcan con algún problema y así sucesivamente, hasta que se descubra el porqué de esto. Muchas veces hemos oído, pues en mi familia somos propensos a los infartos, a la diabetes, todas las mujeres de mi familia se quedan sordas de un oído y cosas de este tipo son muy comunes, son más comunes de lo que os pensáis. Este tipo de situaciones es debido a un problema común, a un problema que va saltando de una generación a otra. Así que en realidad cuando nos ponemos enfermos es una oportunidad de cortar un conflicto y de sanarlo y de parar este círculo vicioso, por así decirlo, y no seguir pasándolo. Es decir, cuando enfermamos es 100% nuestra responsabilidad curar la raíz del problema. Por esto no nos debemos sentir culpables, pero sí que somos responsables. Debemos sanar nuestras enfermedades y nuestras dolencias desde el interior. No vale con sanar el exterior. El objetivo es sanar el alma, que es el que está enferma. Porque aunque nos trate un médico y nos cure los síntomas y recuperemos, digamos, el físico, el problema va a seguir creciendo y creciendo en nuestro interior. Y si no le ponemos fin, saltará a quien nos suceda. Es por esta causa que mucha gente que supera, por ejemplo, un cáncer, al cabo de los años lo vuelve a padecer. Hoy más que nunca seguro que cada uno de nosotros tenemos algún caso cercano, si no somos nosotros mismos, de que esto es así. Yo he podido ver varios casos de cerca y es fundamental curarse por dentro. No estoy hablando de los órganos, de la sangre, estoy hablando de lo que nos hace ser personas. El alma, la mente y el cuerpo van unidos. Con curar uno de ellos no es suficiente. Cuando estamos enfermos debemos hacer un trabajo personal. Es una oportunidad que se nos da. Puede ser cruel, pero es que otras personas ni siquiera tienen esa oportunidad. Para explicar de manera más visual la biodescodificación, os voy a poner una analogía. Imaginad que suena un teléfono. Hay varias soluciones para que el sonido pare. Solución 1, cogerlo. Solución 2, cortar el cable. Solución 3, marcharnos. En cualquier caso, el sonido va a parar, pero en cualquier caso, el sonido no es espontáneo. El teléfono no suena ¡pum! Así porque sí, solo, no suena de manera paranormal. El teléfono suena porque hay alguien al otro lado llamando para decirnos algo, para comunicarnos algo. Es decir, el timbre es la manifestación de las intenciones de otra persona y nosotros desconocemos estas intenciones, desconocemos a la persona y desconocemos todo lo que hay detrás de un teléfono sonando. Pues bien, la enfermedad es el timbre. Si nosotros simplemente nos dedicamos a cortar los síntomas a base de medicamentos, lo que estaremos haciendo es cortar el cable del teléfono. Es decir, nunca sabremos quién llamaba, ni para qué, ni por qué. Ojo, que no estoy tirando piedras yo ahora contra la medicina química, contra los medicamentos. Es necesaria y ayuda en muchos casos puntuales y ha salvado vida y por eso debe seguir investigándose. Pero es nuestra responsabilidad, como vengo diciendo, descubrir y cortar la raíz del problema. Es nuestra responsabilidad coger ese maldito teléfono y ver qué quieren y escuchar lo que se nos está diciendo. Os contaré que los orígenes de la biodescodificación vienen ni más ni menos de la mano de un médico, de un oncólogo. Esto no viene de un chamán ni nada parecido, sin despreciar a los chamanes. Esto viene, la biodescodificación es un método ideado por un médico. Como digo, un oncólogo, que es un médico especializado en el cáncer. Este médico era alemán y pasó que su hijo tuvo un accidente, en un momento le dispararon, recibió un balazo y días después se murió entre sus brazos. Al poco tiempo, este médico desarrolló un cáncer de testículos. Como él nunca había estado enfermo, rápidamente asoció este trauma vivido a este trauma tan grave de su vida. Dado que era el jefe de un área oncológica en el Hospital Universitario de Múnich, comenzó a indagar en la vida de sus pacientes y vio que todos, al igual que él, habían sufrido eventos traumáticos. A partir del año 1979,
empieza sus estudios más empíricos con escáneres cerebrales practicados a miles y miles de pacientes, con miles y miles de pruebas. Lo que pasó fue que ninguna universidad aceptó los postulados de este doctor, que por cierto no os he dicho el nombre, es el Dr. Hammer, y fue incluso retirado hasta de la medicina y condenado a prisión. No obstante, en 1983, un jurado internacional, al ver los miles y miles de casos presentados con los miles y miles de pruebas, verificó sus descubrimientos. Y en 1988, el titular de la Cátedra de Cancerología de Viena, el Dr. Biermayer, refrendó los descubrimientos del Dr. Hammer. No obstante, la persecución al Dr. Hammer fue incesante, llegando a cumplir 2 años de prisión entre 2004 y 2006. Un acoso y derribo impresionante y sin precedente que muestra cómo las altas instancias tratan de ocultar a la gente todos aquellos descubrimientos y métodos médicos que no se valgan de las farmacéuticas para curar las enfermedades de los pacientes. Señores, la enfermedad es uno de los negocios, por no decir el negocio más lucrativo que hay hoy en el mundo. Cuanto más enfermos estemos, más dinero y poder ganan ellos. Por eso nos interesan los nuevos métodos médicos, los métodos llamados alternativos, a los que se desprecia y ridiculiza. Ya que, como dije en un vídeo, todo lo que es despreciado y ridiculizado desde lo alto y ensalzado por los medios de comunicación, esa ridiculización, digo, algo esconde detrás, algo les ha dañado, algo les ha hecho pupita ahí, en su poder, en su riqueza. Gracias a Dios, en la actualidad estamos viviendo una especie de apertura espiritual, mental, psicológica, y cada vez más gente acepta estos nuevos métodos y cada vez más gente, afortunadamente, se lanza a consultar estos métodos alternativos y puede sanar de otras maneras. Desde la medicina germánica del Dr. Hammer se ha seguido investigando mucho y se ha seguido evolucionando mucho en el campo de la biodescodificación. La biodescodificación sigue estudiando miles de casos para mejorar su práctica. A grandes rasgos, digamos que si tenemos una enfermedad, tendríamos que ver qué órgano está afectado, qué parte está afectada, y seguidamente hay que ver qué función cumple a nivel biológico este órgano. Cuando sepamos esto, podremos poner en relación la función con el sentimiento que nos puede haber causado el mal funcionamiento de ese órgano. Por ejemplo, si tenemos un problema en los oídos, va a estar relacionado con algo que nos ha producido un trauma en relación algo que hemos escuchado, que queremos escuchar y no lo escuchamos, algo que nos ha impactado, es decir, algo relacionado con escuchar que nos ha causado un conflicto o un vacío emocional. Si os gusta el tema, si os ha gustado el tema, podemos hacer un vídeo, varios vídeos monográficos en el que expliquemos un poquito más los tipos de enfermedades relacionados con qué pueden estar provocados, con estos sentimientos, estas vivencias, porque seguramente quedaríais muy impresionados y os sentiríais identificados con algunas cosas y parecería que os estaría leyendo vuestra vida. Así que si os ha gustado, dar al me gusta para que yo lo sepa y para poder hacer vídeos en el futuro o ponérmelo en los comentarios. Por último, mencionaros que la biodescodificación se vale de multitud de prácticas complementarias, como la hipnosis, por ejemplo, para lograr los objetivos de llegar a la raíz del problema y solucionarla. Bueno, chicos, espero haberos descubierto algo nuevo, algo interesante. Espero haberos hecho pensar, haberos hecho reflexionar sobre cuestiones en las que nos quieren mantener ciegos, porque ya sabéis que nos quieren idiotas y nos quieren enfermos. No les demos el gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Si te ha encantado este vídeo, puedes ver más relacionados aquí. Gracias por ver nuestro canal. No olvides suscribirte.